Propiedades del sonido, altura o tono. De acuerdo con su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, que tienen alta frecuencia, medios con una frecuencia media y graves con una baja frecuencia. La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. La duración es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. La intensidad es la potencia acústica, cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad aérea, y se mide en decibeles. Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce dolor por encima de los 130 decibeles. El timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes, como la frecuencia de un sonido en general no es única, sino que hay una fundamental y de otras de menor intensidad. El timbre se relaciona con las intensidades y variedades de estas frecuencias que acompañan a la fundamental. La acústica es la ciencia que estudia el sonido y posiblemente las vibraciones en todas sus manifestaciones tanto en la ciencia como en la cultura humana. Si bien se trata de un área muy específica, su impacto en nuestras vidas es realmente importante. Lamentablemente, esto es ignorado por gran parte del público o gran parte de la población como tal. Cuando una persona ajena a la ciencia en general se le pregunta qué estudia la acústica, su respuesta será con mucha seguridad que se centra en el sonido de las salas de su concierto. Si bien esto es una aplicación muy interesante, en realidad su alcance es mucho más abarcativo. Por ejemplo, la manufactura de productos cada vez más eficientes y tecnológicamente avanzados que requieren que las características de sus productos o que producen los sonidos tanto intencionales como los cuales no lo son, estén bajo un estricto control que abarque correctamente las necesidades de todas las personas y no incumplan ninguna incomodidad. La empresa Apple cuenta con una división entera dedicada a estudiar la calidad acústica de sus productos, lo cual se llama Sound Quality. El equipo de profesionales de esta área está compuesta por ingenieros y audiólogos, muchos de ellos con doctorados, que utilizan complejas técnicas computacionales y estudios perspectivos en humanos para mejorar como tal el audio y controlar el ruido y las vibraciones que generan sus productos. Sonido en la sociedad. La arquitectura acústica es la ciencia que se encarga de estudiar el control acústico en locales y edificios, bien sea para lograr un adecuado aislamiento acústico entre diferentes recintos o para mejorar el acondicionamiento acústico en el interior de locales. Tiene dos ramas, la acústica de edificios y la acústica de salas. La primera estudia la transmisión del sonido a través de apartamentos, puertas y suelos, mientras que la segunda se centra en cómo se comporta el sonido dentro de una habitación. Esta ciencia cada vez está ganando más importancia. El 50% de la población está regularmente expuesta a niveles de ruido perjudiciales para la salud. Esto puede provocar molestias y trastornos del sueño, que pueden afectar a la calidad de vida de las personas. Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, identificaba en 2011 el ruido ambiental como el segundo riesgo más importante para la salud medioambiental en Europa Occidental. Hay que tener en cuenta que la arquitectura tiene la responsabilidad de ofrecer edificios que sean prácticos y saludables para la sociedad y que tengan en cuenta aspectos como la salubridad sonora para garantizar el bienestar de las personas y evitar la contaminación acústica. Existe la ley del ruido, que establece los valores máximos de emisión del ruido y vibraciones que pueden ser producidos por las instalaciones del propio edificio, ruido ambiental proveniente del exterior y proveniente de las actividades que se desarrollan en el edificio o en los recintos colindantes. El sonido de la tecnología. El sonido siempre ha sido parte importante de la tecnología desde el siglo XIX. Cuando se creó el primer fonógrafo, se patentó un sistema muy primitivo de radio, o cuando se construyó el primer teléfono que transmitía voces. Durante el siglo XX hubo una calidad de avances impresionantes, logrando que tanto el teléfono como la radio se volvieran una tecnología común y aceptada por la sociedad, pero incluyendo también otras mejoras fabulosas como los televisores, que también emitían imágenes junto con el sonido en estéreo y la posibilidad de hacer grabaciones de audio en cassettes, CDs y de forma digital con la aparición de los archivos MP3. A pesar de todos estos hitos en la tecnología, donde el sonido era el protagonista, cuando pensamos en cómo será el futuro, nunca imaginamos que podrían haber grandes avances en la área de la acústica. Sin embargo, ahora mismo la ciencia está utilizando el sonido para crear cosas más geniales que nunca y que posiblemente se vuelvan algo de lo más habitual en el futuro. Ok, ahora continuaremos qué es y qué no es contaminación auditiva.
No todo sonido es considerado contaminación auditiva. Según la Organización Mundial, la OMS, define como ruido cualquier sonido superior a los 65 decibeles. En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibeles y doloroso a partir de los 120. En consecuencia, este experimento recomienda no superar los 65 decibeles durante el día e indica que para el sueño durante las noches el ambiente no puede tener más de 30 decibeles como tal para no recibir ningún contacto o ningún daño a la salud mental o física de las personas que deseen descansar como tal. Muy bien, la contaminación acústica puede producir de múltiples fuentes, pero las principales son del tráfico automovilístico. El principal foco de ruido en las ciudades es el generado por los automóviles. Un ejemplo de esto es el claxon de un coche que produce 90 decibeles y el de un autobús el de 100 decibeles. El siguiente es el tráfico aéreo. El número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior a los de los coches, pero su impacto es mucho más mayor. Uno de estos aparatos puede producir de hasta 130 decibeles como tal. La siguiente son obras de construcción. La construcción de un nuevo edificio, un nuevo parking o el resfaltado de una acera provoca ruido de gran magnitud como tal. Un ejemplo de eso sería el martillo neumático que suena a 110 decibeles como tal. El ruido es excesivo y constante, más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición como la sordera, entre otros, puede provocar otros problemas en la salud humana, especialmente entre los más jóvenes y los más mayores. A continuación vamos a ir explicando sobre las principales. La primera podría ser las psicopatológicos: agitación respiratoria, aceleración de pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y ante sonidos extremos y constantes, gastritis, colitis o incluso infartos en los peores de los casos. La siguiente consecuencia son las consecuencias psicológicas. El ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en seres humanos como en animales. Ahora el siguiente es el sueño y conducta. Un ruido por encima de los 45 decibeles impide conciliar el sueño o dormir correctamente. Algo que se puede recordar es que según la OMS es no exceder los 30 decibeles al momento que sea de noche o momentos de descanso para las personas. Esto puede influir a posterior en nuestra conducta provocando episodios de agresividad o irritabilidad o en los peores casos inestabilidad mental al momento de tener que tomar decisiones. Otra de las consecuencias sería memoria y atención. El ruido puede afectar a nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento, también a la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar. Es por eso que se les recomienda en momentos tener música pero a muy bajo volumen y que pueda ayudar a la relajación y a la memoria. Como un dato curioso, el avión necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 decibeles. Organismos internacionales como la OMS consideran que señalar que la consecuencia de la ciudadanía es fundamental para vencer este enemigo invisible. Por ejemplo, realizar actividades de ocio sin generar ruido excesivo, evitar el uso de coches y optar por alternativas como la bicicleta o el coche eléctrico, realizar obras domésticas en los horarios recomendados, aislar los hogares como materiales absorbentes de ruido, entre otros. Para ello también se vuelve fundamental promover la educación ambiental entre los más pequeños. Las administraciones también pueden tomar medidas para una adecuada gestión ambiental del ruido que contribuya a reducir la contaminación auditiva. Por ejemplo, proteger determinadas zonas, tales como áreas de campo, espacios de interés natural, parques urbanos, entre otros. Del ruido como tal, que podrían establecerse normativas que contemplen medidas preventivas y correctivas que pudieran distanciar obligatoriamente entre zonas residenciales y focos de ruido como los aeropuertos, multas para aquellos que superan los límites de ruido, entre otros. Otro de esto podría ser aislar acústicamente los edificios de nueva construcción, crear zonas peatonales con horarios de circulación restringidos para la carga y descarga de mercancías, sustituir el asfalto habitual para otros más eficaces que reducen hasta el 3 decibeles en el ruido de la calle, entre otros. Inventos a base del sonido. Refrigeración. Un grupo de investigadores de la Universidad Penn State en Estados Unidos han desarrollado un frigorífico que funciona con sonido. Actúa bajo el principio de que las ondas sonoras se comprimen y se expanden cuando hay aire alrededor de ellas, lo que provoca que al mismo tiempo se calienten y enfríen, cuando una especie de gas. Para que esto funcione y reemplace la electricidad que usan estos electrodomésticos actualmente, se necesita colocar suficiente cantidad de gas producido por las ondas sonoras dentro de la cámara de enfriamiento. En este caso, decidieron poner el equivalente al gas de 10 atmósferas de la Tierra.
Una vez dentro de la cámara, el gas se es presionado con más de 173 decibeles de sonido, que sería peor que sentarse dentro de una turbina en marcha de un avión, produciendo calor. Luego, el calor es absorbido por unas placas de metal que lo llevan a un sistema de cambio donde se remueve, creando frío y dentro del refrigerador. Aunque son algo complicado, su aplicación sería una solución simple para crear modelos de frigoríficos mucho más verdes que cualquier otro existente en el mercado actual. Ahora, encontramos neveras que ahorran energía, pero siguen usando refrigerantes químicos que hacen daño a nuestra atmósfera. Cargar un celular con la voz. Ya sabemos que la vida de las baterías de los celulares es terrible, así que no sería extraordinario poder cargarlos fácilmente sin tener que depender en absoluto de la electricidad común. Quizás se pueda hacer algún día usando únicamente la voz. El sonido, como indicamos antes, es una fuente de energía viable porque produce calor. Y algunos investigadores han estado experimentando con esto para que se pueda cargar el celular gracias a la emisión del sonido que produce la voz cada vez que haces una llamada. Durante el 2011, unos científicos en Seúl pusieron nanobarras de óxido de zinc entre los electrodos, un sistema perfecto y muy pequeño para generar electricidad usando ondas sonoras. Esto apenas produjo 50.000 milivoltios, de lo que es muy poca energía para poder cargar cualquier móvil. Sin embargo, en el 2014 otros científicos en Londres emplearon el mismo método y lograron producir 5 voltios, lo suficiente para un celular. El ser humano tiene la gran ventaja de poseer la habilidad de distinguir variedad de sonidos que existen en nuestro ambiente, pero también poseemos una gran sensibilidad en nuestros oídos al momento de escuchar cualquier sonido superior a 60 decibeles. Con lo anterior, podemos decir que con el conocimiento suficiente de las características y recepción del sonido, podemos generar soluciones que permitan mejorar la salud auditiva de las personas, ya sea haciendo que objetos o actividades que produzcan sonidos superiores a 60 decibeles no se conviertan en ruido, que es la causa nociva para la generación del oído como tal. La disminución de esto permitiría que el daño auditivo que se genera sea menor cada vez más. Para lograr esto nos podemos enfocar en diferentes áreas de medicina, ciencia y tecnología, en donde se realiza el desarrollo de avances o inventos muy significativos que aportan a mejorar la salud auditiva y la investigación de esta misma dentro de la sociedad, al igual como la creación de cargadores a base de sonidos que aportan no solo el estudio del sonido en sí, sino que brinda un aporte a la sociedad debido a que esto puede funcionar de manera eficaz y útil en su utilidad dentro de esta. Además de dar un apoyo en el desarrollo de acústica que se presenta en edificios y salas de conciertos, logrando una mejor salud auditiva utilizando como apoyo el modelo CTS.